Creed en sus profetas. Miércoles 10 de marzo 2021. Amós 1. Las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Amós: El Señor ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Juicios contra las naciones vecinas. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Enviaré fuego a la casa de Hazael, el cual devorará los palacios de Ben-Hadad. Romperé los cerrojos de Damasco, exterminaré a los habitantes del valle de Abén, y al que porta el cetro en Bet-Edén, y el pueblo de Siria será llevado cautivo a Kir, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré fuego al muro de Gaza, el cual devorará sus palacios. Exterminaré a los habitantes de Asdod, y al que porta el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y perecerán los sobrevivientes de Filistea, ha dicho el Señor Dios. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, porque entregaron cautivo a todo un pueblo a Edom, y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Enviaré fuego al muro de Tiro, el cual devorará sus palacios. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque persiguió con espada a su hermano y suprimió su compasión, y porque en su furor siempre ha destrozado y ha guardado continuamente el rencor. Enviaré fuego a Temán, el cual devorará los palacios de Bosra. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar su territorio reventaron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. Prenderé fuego en el muro de Rabá, el cual devorará sus palacios, con clamor en el día de la batalla y con tormenta en el día de la tempestad. Su rey irá al cautiverio, él y todos sus principales, ha dicho el Señor. El Ministerio de Curación, capítulo 40. Ayuda en la vida cotidiana. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. No permite que pasemos por alto los deberes sencillos, pero sagrados que tenemos más a mano. Muchas veces, estos deberes entrañan la verdadera preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Nunca se nos exige que hagamos un verdadero sacrificio por Dios. Nos pide Él que le cedamos muchas cosas, pero al hacerlo no nos despojamos más que de lo que nos impide avanzar hacia el cielo. Aun cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí mismas son buenas, podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Debemos considerar todo deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Una lección sacada de la vida de Moisés. Considerad lo que ocurrió a Moisés. La educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerle sabio, según entendían los egipcios la sabiduría. Recibió un adiestramiento civil y militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la obra de libertar a Israel de la esclavitud, pero Dios no lo vio así.
Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. La educación que Moisés recibiera en Egipto le ayudó en muchos aspectos, pero la preparación más provechosa para su misión fue la que recibió mientras apacentaba el ganado. Moisés era de carácter impetuoso. En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Se había granjeado la simpatía del pueblo. Esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados, a ser paciente con los revoltosos, a proteger los corderos y a nutrir los miembros del rebaño ya viejos y enclenques. En esta labor Moisés se fue acercando al Supremo Pastor. Llegó a unirse estrechamente con el Santo de Israel. Ya no se proponía hacer una gran obra. Procuraba hacer fielmente y como para Dios la tarea que le estaba encomendada. Reconocía la presencia de Dios en todo cuanto le rodeaba. La naturaleza entera le hablaba del invisible. Conocía a Dios como Dios personal y al meditar en su carácter se compenetraba cada vez más del sentido de su presencia. Hallaba refugio en los brazos del Eterno. Habiendo experimentado todo esto, Moisés oyó la invitación del cielo a cambiar el cayado del pastor por la vara de mando, a dejar su rebaño de ovejas para encargarse de la dirección de Israel. El mandato divino le encontró desconfiado de sí mismo, torpe de palabra y tímido. Le abrumaba el sentimiento de su incapacidad para ser portavoz de Dios, pero, poniendo toda su confianza en el Señor, aceptó la obra. La grandeza de su misión puso en ejercicio las mejores facultades de su espíritu. Dios bendijo su pronta obediencia, y Moisés llegó a ser elocuente y dueño de sí mismo. Se llenó de esperanza y fue capacitado para la mayor obra que fuera encomendada jamás a hombre alguno.